Hay muchas preguntas que podemos formularnos al momento de contemplar la idea de cambiarnos a una dieta basada en plantas. Y yo creo que la principal es, ¿realmente esta dieta puede aportarme lo necesario para tener salud en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el ámbito mental, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida? Y hoy queremos compartir con ustedes las razones personales que tenemos para decirles a ustedes que sí, que esto les va a dar salud en todos los aspectos de su vida. Pero antes quisiera decirles que en los últimos 5 años el veganismo se ha incrementado el 600% en el mundo. No solo somos nosotros, el mundo se está dando cuenta que esto está lleno de cosas positivas para la vida. La primera pregunta que nos hacen siempre cuando vamos a un lugar y decimos que somos veganos es: ¿dónde saca la proteína? Porque tenemos un preconcepto ya muy arraigado que la proteína buena, la proteína de calidad, la proteína completa es la proteína animal, por estudios muy viejos. Como uno de los ratas bebés. A las ratas bebés les dieron solamente plantas. El resultado fue, ellos no crecen bien. Entonces, ¿qué es la conclusión? Las plantas no son tan buenas como la leche de ratas. Pero también hay un estudio que habla de ellos dar los ratas bebés la leche de humano. El resultado fue, ellos no crecen bien tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros no debíamos dar a los bebés de nosotros la leche de humanos? Los ratas crecen 10 veces más rápido que un humano. Entonces, ellos necesitan 10 veces más proteína que un humano. Y sí, la proteína es súper importante para estar saludables. De la proteína es donde se crean los tejidos, los músculos, de donde se crea todo. Sin embargo, ¿tú alguna vez has visto un déficit de proteína? Ni un doctor. Porque la proteína es lo más fácil de encontrar. Hay muchas diferencias entre los animales carnívoros que necesitan la proteína animal y nosotros que somos herbívoros. Por ejemplo, los dientes. Los dientes de los animales que consumen carne son afilados como unas tijeras para poder desgarrar. Los dientes de nosotros son más parecidos a los animales herbívoros para masticar y hacer pequeñito todo lo que masticamos. Lo segundo son nuestros intestinos. Los intestinos de los animales carnívoros son súper corticos porque la digestión necesita ser rápida. Lo de los herbívoros son súper largos. Imagínense un pedazo de carne a 37 centígrados durante 7 días. Eso se pudre, así que no estamos diseñados para comer carne. Lo tercero es nuestra visión. Los animales carnívoros ven en 2 colores porque ellos básicamente necesitan captar el movimiento. Nosotros vemos de todos los colores y a 3D porque debemos saber cuando una fruta es de color, cuando está madura, porque somos diseñados para comer plantas. Los animales más grandes, más musculosos, tienen una dieta basada en plantas. Si vamos a ver el elefante, los grandes gorilas, las jirafas, son animales súper grandes y ninguno come nada de origen animal. Así que no necesitamos comer animales para tener proteína. Y eso de decir que las proteínas completas o las proteínas complejas son de origen animal es un mito que ya muchos estudios recientes lo han abolido por completo. Nuestro cuerpo necesita de 22 aminoácidos, que son lo que conforman las proteínas. Pero 9 de ellos nuestro cuerpo no puede producirlos, así que debemos ingerirlos. Pero hay muchos alimentos que los tienen todos, como la quinoa, la chía, algunas leguminosas, así que no es necesario ir a fuentes animales para adquirir la proteína que necesitamos. Hay otra pregunta que nos hacen súper frecuente cuando decimos que no tomamos leche. ¿Dónde saca la calcio? ¿Las vacas pueden producir calcio? Tampoco. Las vacas obtienen el calcio de los alimentos, así que nosotros cuando consumimos el calcio de la leche simplemente estamos usando un intermediario, pero si lo adquirimos directamente de donde ellas lo adquieren, pues podemos obtener un calcio de mejor resultado. Cuando nosotros consumimos leche, nuestro cuerpo puede digerir el 30% del calcio de la leche. Cuando consumimos productos de origen vegetal altos en calcio, como el ajonjolí o el brócoli y la espinaca, puede digerir más del 60% de ese calcio. Así que es mucho mejor el calcio de origen vegetal. Y hablando del calcio, hay una cosa que está súper ligada y es la vitamina D. Para poder digerir el calcio y que vaya a nuestros huesos necesitamos consumir vitamina D. ¿Y dónde encontramos la vitamina D? En el sol. Necesitamos de 12 a 20 minutos de directa exposición al sol cada día para un correcto funcionamiento. ¿Podemos usar bloqueador? No. La idea es que nuestro sol nos dé directamente en la piel.
Si no estamos dispuestos a eso, o si vivimos en un país nórdico donde no es muy frecuente el sol en algunas ocasiones del año, debemos tomar suplementos de vitamina D. Pero eso no es solamente para las personas que consumimos plantas únicamente, sino para todos. Los carnívoros y los que no deben tomar este suplemento. Y hablando de suplementos, hay otro que es súper necesario. Debemos consumir suplemento de vitamina B12. Resulta que la vitamina B12 no la producen ni las plantas ni los animales. La vitamina B12 está en los ríos, en los nacimientos. Sin embargo, ahora como tratamos y procesamos nuestra agua, lavamos nuestros vegetales, no tenemos esa vitamina. Así que debemos tomar un suplemento. En estudios recientes se mostró que cada 4 de 9 personas tienen un déficit de esta vitamina, sean veganos o no. Y esta vitamina es súper importante para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, así que hay que tomarla. Hay alimentos fortificados que la tienen, como la levadura nutricional. Es súper rica, si no la conocen, da un sabor como a queso. Nosotros la adquirimos de las dos formas, son unas pasticas. Generalmente tienen más de lo que uno necesita, así que la partimos y nos comemos mitad y mitad regularmente. ¿Les suena muy complicado? Realmente es mucho más fácil de lo que se imaginan. Y para eso quisiera darles un truquito. Es el método del plato, para que ustedes estén seguros de que están comiendo balanceado y están adquiriendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Entonces, nuestro plato vamos a partirlo en 4. La mitad, o sea 2 de esas cuartas partes, vamos a llenarlas durante el día con frutas y vegetales. Ojalá un poquito más de vegetales que de frutas. Entonces la mitad de todo lo que comamos en el día debe ser frutas y vegetales. La otra parte que nos falta, la mitad, o sea, una cuarta parte, serán cereales enteros, como quinoa, arroz, avena, etc. Y la otra cuarta parte serán las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, que son lo que tiene la proteína. Así que es fácil, vamos a repasar. La mitad del plato de frutas y verduras, más verduras que frutas. Una cuarta parte que sean cereales enteros y la otra cuarta parte que sean granos. Además de eso, debemos adicionar las grasas saludables, que son como el aguacate, el coco, las nueces, algunas semillas, agregar el calcio y tomar el suplemento de vitamina D si no estamos expuestos al sol y vitamina B12. Espero que esto les sirva para que ustedes puedan saber que están comiendo de una forma balanceada y dándole a su cuerpo lo que necesita, no solo para no enfermarse, sino para vivir súper saludables. Este método no lo tienen que seguir al pie de la letra todos los días, pero si la mayoría del tiempo comen así, van a estar súper bien. Si les gusta este video, es una ayuda muy grande si comparta este video y suscriba. Si se suscriben a este canal, Hagan la campanita y le dan like. si escriban y le dan un like. Suscriben. Subscribe. Si escriban este. Suscriben. Si les gusta este video, es una ayuda muy grande. Si suscriban a este canal y denle un like. Y comparten con los que aman. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Muy bien.